En una ocasión un querido familiar se me acercó. Su propósito era hablar conmigo cómo ir al cielo. Y le voy a decir, tuvimos una conversación, él muy pacientemente me explicó cómo hacer para ir al cielo. Y después de que yo entendí la salvación tal como la Biblia lo explica, para mí fue algo alucinante. Quedé extasiado, estaba súper emocionado. Imagínense, saber que el día que yo me muriera iba a estar con Dios para siempre, o que si pasaban 10, 15, 20 años, eso también iba a ser una realidad. Para mí fue algo increíble y estaba tan emocionado, pero tan emocionado, que al día siguiente llegué donde mis compañeros de colegio y comencé a conversar con ellos acerca de esto. Algunos se burlaban, otros estaban un poquito medio asombrados con mi reacción. En mi corazón yo quería que ellos creyeran. Yo estaba muy emocionado, pero casi no conocía nada de la Biblia. De hecho, ni sabía siquiera que era bueno que yo asistiera a una iglesia para conocer más acerca de la Biblia. No sabía que había otras personas con las cuales yo podía conversar acerca de esto. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que algunos meses después yo me encontraba totalmente desanimado, sin saber qué hacer y prácticamente como un huérfano espiritual. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues lo que pasó fue muy sencillo. ¿Te acuerdas de que la semana pasada estuvimos conversando acerca de Felipe, el evangelista, que evangelizó a un funcionario etíope y que después que le dio el evangelio, vino y me imagino que el etíope preguntó, y a ver, ¿qué sigue? Y él que le mencionó que se reuniera con otros cristianos, que siguiera leyendo la Biblia, y llegó un punto donde este etíope, habiendo entendido más acerca de Felipe, le dijo, ok, ya llegamos, aquí hay agua, aquí hay un río, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice la Biblia que allí este funcionario etíope se bautizó. Pero fíjate qué interesante, alguien le dio dirección. Cuando una persona no tiene dirección de cuál es el siguiente paso, esa persona prácticamente ha quedado en el aire. Entonces, cuando uno confía en Cristo como su Salvador, como me pasó a mí, uno se convierte en un bebé espiritual. Esa persona acaba de nacer espiritualmente, es un bebé, y a los bebés se les atiende, se les cuida, se les nutre, no se les puede dejar abandonados porque no pueden cuidarse por sí mismos. De la misma manera, al bebé espiritual hay que conectarlo con la familia de Dios, hay que conectarlo con el Señor y que aprenda cómo tener comunión íntima con Él. Hay que ayudarle a dar esos pasitos de bebé que Él pueda cumplir para que Él se pueda desarrollar. Y esa es la labor de conexión que Jesús quiere que tú y yo tengamos con Él y con su iglesia. Y en ese momento yo no lo tuve. Entonces era lógico que llegó el punto en que yo me había desanimado totalmente. Gracias a Dios y a su maravillosa gracia increíble que me conectó con una bella familia espiritual con la cual seguimos caminando hasta el día de hoy. Y esto que estamos hablando es crítico, es bastante importante, es vital ayudar a las personas a dar sus primeros pasos. De hecho, es tan vital que la visión de nuestra iglesia dice lo siguiente: hacer de cada no creyente un discípulo. Hacer de cada no creyente un discípulo, basado en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y esto es lo que hemos querido comunicarte durante toda esta serie. Tienes una razón para vivir, una razón para estar aquí en la tierra, ayudar, servir, salvar a otros que realmente necesitan escuchar de ese mensaje, necesitan de tu dirección. Ahora bien, ¿cómo les ayudas? ¿Cómo les puedes servir? ¿Cómo los puedes guiar? Hemos estado hablando
de algunas cosas en estas semanas. Una de ellas es que es bueno invitar a las personas a conocer de Jesús. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando buscamos a aquel que está perdido. Las personas necesitan tu invitación para conocer de Dios. Y este es un acto lleno de amor, de audacia, hasta cierto punto es arte. También puedes darles el Evangelio, no solamente invitarlos para que comprueben por sí mismos quién es el Mesías. Puedes darle el Evangelio, así como hizo este familiar conmigo. Eso lo lleva a uno de la muerte a la vida, transforma tu existencia, te convierte en parte de la familia de Dios, te convierte en hijo de Dios. Te voy a decir, no hay nada más sublime que contemplar a un familiar que ha fallecido y saber que tú lloras porque ya no le vas a ver, pero por otra parte existe esa maravillosa esperanza, sublime esperanza, que vas a ver a ese familiar en el cielo. Por eso es que es importante hablarle a todas las personas que están a nuestro alrededor acerca de qué hacer para ir al cielo, qué hacer cuando morimos, qué va a suceder con nosotros. Entonces es importante enseñar ese mensaje de salvación, predicarlo por todas partes. Ahora bien, como estábamos diciendo, el día de hoy vamos a enfocarnos a ayudar a ese bebé que acaba de nacer, a esa persona que acaba de convertirse en hijo de Dios, a dar los primeros pasos. Este es un camino, obviamente es un proceso de llevar a esa persona, de guiarlo a ser cada día más como Cristo, y vale la pena que tú y yo vivamos para eso. Ese es un gran propósito para vivir, ¿no crees? Y sin esos primeros pasos somos como huérfanos espirituales. Es como dejar a un niño abandonado, como tener a un bebé y dejarlo en el hospital o tirarlo a un bote de basura. Definitivamente no queremos hacer eso. Y Pablo le dedicó a este tema de no dejar abandonados a los niños, inclusive de dedicarnos a hablarle a las personas acerca de Jesucristo. Varias menciones en el Nuevo Testamento. Y si tú me acompañas en 1 de Corintios 3:1, dice el apóstol Pablo: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. No, fíjate qué interesante. Pablo dice: yo he querido hablarle a ustedes como personas maduras, pero yo no puedo hablarles a ustedes como personas maduras, porque ustedes parecen que no tienen a Cristo o parecen que fueran niños en la vida cristiana. O sea, uno le puede hablar de la Biblia a una persona como si fuera una persona experimentada, o le puede hablar como si no conociera esa persona acerca de Cristo, o hablarle como si fuera un bebito espiritual. Hay que entenderlo. Hay muchas personas que pueden tener 20, 30 años en una iglesia y son bebés espirituales. Literalmente son personas que no han tomado la decisión de ser guiados por el Espíritu Santo. Son personas que inclusive no forman parte de una iglesia o son de esos visitantes de 1, 2, 3 veces al año. Les cuesta conectarse con personas que son parte de la familia de Dios. No leen la Biblia. De hecho, si pudieran leer la Biblia, les daría alergia y no la encienden porque las redes sociales prácticamente le consumen todo el tiempo. Entonces, estas personas son guiadas por su carne, por sus instintos, por sus pasiones, por su razonamiento humano. Son personas inmaduras. Pueden ser salvos, pero son inmaduros. Fíjate, no hay ningún problema en que un niño sea inmaduro. Se espera que un niño sea inmaduro, que sea inmaduro en su carácter. Es como cuando llevas a un niño al supermercado y llevas al pequeño
en la carriola, ¿verdad? Lo llevas allí en el carrito de supermercado, por decir algo, y en ese momento el niño dice, yo quiero una paleta, payaso, yo quiero una paleta, payaso, y está necio que quiere una paleta, payaso, y tú no sabes qué hacer, te está avergonzando porque está gritando. Entonces tú vas a tener que lidiar con eso, vas a tener que aprender cómo guiar a tu hijo, cómo enseñarle, cómo ayudarle a madurar en ese aspecto. Pero es un niño, es un bebé, eso se espera. Pero, ¿qué pasa si después de 40 años ese niño entra contigo en el carrito y dice, yo quiero una paleta, payaso? Es ridículo. Es algo que no lo puedes contemplar. 40 años y pidiendo su paleta, payaso. Se quedó inmaduro. Nunca pudo crecer. Y eso es lo que sucede a nivel de muchos hijos de Dios. Ellos están seguros que van a ver a Dios cara a cara el día que mueran. Pero viven mal, viven mediocremente, viven con mucho dolor, viven sin propósito. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Ellos no se diferencian de aquellos que no son cristianos. Y lo pone muy bien el mismo apóstol Pablo en Gálatas 4:1 y dice lo siguiente: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Lo que dice que hay niños, si el papá muere, ese hijo pequeño queda como heredero. Pero si ese niño no crece, va a tener que ser guiado por aquellas personas que los puedan guiar, que los puedan dirigir. ¿Por qué? Porque el niño, el bebé recién nacido, es igual que el esclavo prácticamente, según en este texto. En el texto, cuando se está refiriendo, es que es igual a aquella persona que no hereda. Entonces, no se diferencian de los que no son salvos, no se diferencian. Y si no crecen espiritualmente, es cierto que irán al cielo, pero vivirán miserablemente cuando pueden vivir más bien como hijos del Rey. Y esto acontece a la persona cuando no crece. Sucede cuando no es guiado por el Espíritu Santo. Y también sucede cuando tú y yo no nos preocupamos por la gente, por ese bebito recién nacido. Y nuevamente, eso fue lo que me sucedió a mí y que te relaté al inicio de este mensaje. Nota lo que dice 1 Corintios 3:2. Sigue hablando Pablo. A ustedes tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos uno de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, si tú notas, las personas que son inmaduras, no se les puede dar a comer una comida más sustanciosa. Se le tiene que dar leche. En otras palabras, es una persona de 30, 40, 50 años, puede tener 60 años en una iglesia, pero todavía camina con el biberón. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo el día de hoy? Que es importante que si tú eres un bebé espiritual, te acerques a una iglesia y comiences a leer la Biblia, a conectarte con Dios. Ahora bien, si tú nos estás escuchando y quieres encontrar propósito para vivir, ya eres cristiano, estás en una iglesia, sabes que vas a ir al cielo el día que tú mueras, pues es el momento para que pensemos y digamos, la gente está esperando que le ayude a tomar esos primeros pasos. Ahora bien, ¿cuáles son esos primeros pasos en los cuales podemos ayudar? Antes de todo, te voy a decir, hay cosas que no son el primer paso. Por ejemplo, no es un primer paso simplemente dar conocimiento o tratar de adquirir conocimiento. Muchas personas creen que venir y ayudarle a alguien a dar ese primer paso es inmediatamente mandarlos a un seminario teológico. Y no, eso simplemente no funciona. El trabajo a nivel cognitivo
no puede hacer la diferencia, porque el conocimiento intelectual no es igual a conocer a Dios, porque este conocimiento es limitado, porque la meta de ese conocimiento simplemente es exaltar el razonamiento humano. No se puede conocer a Dios haciendo uso solo de la razón. Uno puede tener mucho conocimiento intelectual acerca de la Biblia, sin embargo, todavía no conocerlo. Y esto se puede ver consistentemente a través de toda la palabra. Cuando el pueblo hebreo se quejaba y abandonaba al Señor cada vez que podía, lo hacían continuamente. ¿Conocían de Dios? Pues sí, sabían, habían visto los milagros de Dios, pero simplemente no lo conocían en su corazón. Eso es orgullo e hipocresía. Por eso fue que Jesús les decía a los fariseos, lo leemos en Marcos 7:6, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Así que ayudarles a dar el primer paso no es enviarlos a un seminario, ni hacer 60 lecciones, ni nada por el estilo. Es mucho más que eso. Tampoco ayudarles a dar esos primeros pasos es propiciar en ellos experiencias emocionales. No, de hecho hay muchos lugares donde las personas que acaban de nacer llegan y lo que ven básicamente viene siendo mucha manifestación emocional de cosas. Salen de la reunión y no aprendieron nada, no saben a qué llegaron, y que estuvieron llorando bastante, sí, que estuvieron gritando también, pero de alguna forma no hicieron gran cambio en sus vidas, porque las emociones humanas juegan papeles definitivamente importantes, pero tienen su lugar. Las emociones pueden ser confusas, pueden ser inciertas y aún peligrosas en algún momento. Por eso es que en Proverbios el rey Salomón decía: delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Tus emociones te dicen ese es el camino correcto, pero termina en muerte, dice la Biblia. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Si tú te das cuenta, los sentimientos no son de confianza y deben ser controlados. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a que el bebé dé sus primeros pasos? Leamos lo que dice 1 Corintios 3:10. Dice la Biblia: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Si tú vuelves a leer ese pasaje, ¿en qué fue experto Pablo en este contexto? Pues él obviamente fue experto en darles el evangelio a todas las personas. Él fue experto en comunicarles la salvación. Muchos creyeron en Jesucristo a través de la predicación de Pablo. Ahora bien, ¿qué fue lo que los demás hicieron después de darle Pablo el evangelio a ellos? Pues estas personas invitaron a otros a comprobar que Jesús era Dios. Uno puede invitar a otros a ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos orar por ese bebé espiritual, le podemos servir. Le podemos enseñar a poner a Jesús como el fundamento de sus vidas. Y en eso fracasaba la iglesia de Corinto. Eran personas muy inmaduras, se emocionaban viendo cosas así impresionantes. Les gustaba ver milagros, pero no crecían en el conocimiento de Dios. Entonces, como nos damos cuenta, Pablo les testificó, les dio el evangelio, pero era importante que la gente en la iglesia pudiera ayudar a los bebés espirituales a crecer. Como dice Juan 17:3, y yo creo que esto conecta a lo que vamos a mencionar. Y esta es la vida eterna, decía Jesús. Esta es la vida eterna, esta es, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, quiero yo comenzar a vivir plenamente la vida eterna, comenzando desde aquí de la tierra, debería comenzar a conocer de Jesús de una manera más cercana. Así que el primer paso por el cual tú puedes llevar a una persona, voy a hablar de 2 pasos hoy, pero el primero definitivamente es ayudar a que esa persona desarrolle un vínculo personal de comunión con Jesús. Como tú puedes ver, no hay nada más importante. Este es el más importante y básico que puede existir. Llevar a esa persona a conectarse íntimamente con Dios como un estilo de vida. Y tenemos algunas herramientas que pueden ser útiles para ese trabajo. Y para ello, deseo invitar a Isaac Pineda, mi copastor, mi querido copastor, para poder presentar algunas herramientas prácticas para desarrollar este vínculo. Así que adelante, Isaac. Sabemos que los primeros pasos, después de haber confiado en Cristo como tu Salvador, esos primeros pasos en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento como un seguidor de Jesús, pueden llegar a ser difíciles, intimidantes. Puede ser que no tengamos claridad de cómo hacerlo al inicio. Yo recuerdo cuando yo confié en Cristo como mi Salvador, una de las cosas que yo empecé a hacer muy rápidamente fue a leer las Escrituras, pero nunca antes lo había hecho. No sabía qué libros debía leer, no sabía por dónde empezar, no sabía ni siquiera cómo interpretar muchas de las cosas que yo leía. Así que el día de hoy yo quiero proveerte 3 recursos prácticos y sencillos, fáciles de usar, que te van a ayudar a conectarte mejor con Dios. Te van a ayudar a iniciar una relación con Dios y a dar esos primeros pasos como un bebé espiritual y como un adolescente espiritual que está creciendo en su relación con Dios. El primero de ellos tiene que ver con la lectura de la Biblia. Entonces, lo primero que debemos hacer es ayudar a estos discípulos a conectarse con la palabra. Una manera súper sencilla y práctica de ayudarle a una persona a empezar a leer la Biblia son los planes de lectura de YouVersion. Esta aplicación gratuita de la Biblia, tú la puedes descargar en tu teléfono y vas a encontrarte con un montón de planes de lectura que han sido creados por maestros, por pastores, por seguidores de Jesús comprometidos con tu crecimiento espiritual. Ahí podrás encontrar diferentes temas, diferentes etapas de la vida. Si eres un padre con hijos pequeños, si eres una persona que acaba de comprometerse en matrimonio, si eres una persona que está teniendo retos y dificultades financieras o en su trabajo o relacionales, puedes encontrar un plan de lectura que se adapte y se adecue a tus necesidades particulares. Esa es una excelente manera. Y quiero recomendarte este plan en particular que se llama ¿Cómo empezar a leer la Biblia? En este plan, que dura 4 días, vas a tener unos cuantos versículos diarios, una reflexión que te va a ayudar a entender y a procesar esos versículos que has leído y te va a poner sobre el camino para empezar a tener esa conexión con Dios diaria a través de la palabra. Así que este es el primer recurso que te recomiendo. El segundo recurso que quiero recomendarte es un sitio web llamado Bible Project. Está completamente en español y consiste en una serie de videos con animaciones profesionales que te ayudan a profundizar en los temas más básicos de la Biblia. Te ayudan a entender cómo la Biblia llegó a ser la Biblia, cómo fue compuesta. Por ejemplo, hay un video que se llama ¿Qué es la Biblia? Y te narra la historia del Tanakh y de lo que es la Biblia hebrea, toda la parte que se considera el Antiguo Testamento, cómo surgió, cómo se compone. También te muestra cómo surgió el Nuevo Testamento, cómo se conectan entre ambos y cómo ambas partes te narran a la perfección y en unidad la historia más épica y de mayor amor que alguien haya podido mostrar por ti y por mí. Es la historia de amor de Dios manifestada en Jesucristo. Así que te animo a que puedas explorar también este recurso donde vas a entender con algunos videos temas interesantes como los demonios, como los ángeles, como el cielo, el infierno, el amor de Dios, el contexto histórico de los libros.
diferentes temas que estoy seguro que te van a ayudar a profundizar en tu conocimiento básico de la Biblia. Y un tercer recurso, que en lo personal es uno de mis favoritos, es una serie de televisión producida fuera del ambiente de Hollywood llamada The Chosen, Los Escogidos, que te narra a lo largo de 8 temporadas la historia de Jesús y de sus discípulos. Especialmente si lo vemos desde el punto de vista humano, las presiones a las cuales estaba sometido Jesús, los retos que tenía que enfrentarse, las complicaciones con las que se vio enfrentado. Así que te quiero animar a que, yendo a la aplicación de The Chosen, puedas empezar a ver esta serie, que estoy seguro que te va a ayudar a tener una conexión especial con Dios, con Jesús, a conocerlo más, que puedas corroborar lo que está ahí en esos episodios y lo que está en las Escrituras, las referencias que hay de los pasajes, y te aseguro que va a ser un recurso increíble. Cuando yo estaba creciendo en mi relación con Dios y apenas había confiado en Cristo, me hubiera encantado tener recursos como estos. Así que ya lo sabes, ya sea que tú seas una persona que está dando esos primeros pasos o eres una persona que está ayudando a alguien a dar esos primeros pasos en su vida y crecimiento espiritual, estos recursos, estoy seguro, te van a servir muchísimo. Que Dios te bendiga. Gracias, Isaac. Gracias por compartir con nosotros estas herramientas. Desarrollar un vínculo personal de comunión con Jesús es lo más importante. Así que usemos estas herramientas. Son muy útiles para ello. Ahora bien, hay un segundo primer paso que debemos de tomar. Porque hay primeros pasos. Primero y un segundo. El segundo es, ayudemos a que esas personas desarrollen un vínculo personal de comunión con la iglesia, porque el fundamento de una nueva persona es Jesús. Pero ¿quién es la familia de ese bebito espiritual? ¿Quién es la familia? La iglesia. Esa es la iglesia. Y nosotros queremos animarte en esta oportunidad a que puedas colaborar juntamente con Dios, tener propósito, encontrarle propósito a tu vida en ayudar a aquellas personas que están alrededor. Y durante todas estas semanas hemos estado aprendiendo de eso. Así que si podemos resumir todo lo que hemos estado conversando en estas 3 semanas, número 1, invita a una persona a comprobar por él mismo que Jesús es el Señor. En segunda instancia, asegúrate de la salvación de esa persona. Dale el Evangelio. En tercer lugar, que fue lo que conversamos hoy, ayúdale a ese bebito espiritual a desarrollar un encuentro muy, pero muy cercano con su Creador y a desarrollar una relación igualmente íntima con su familia espiritual, que es la iglesia. Conéctalo, enchúfalo con Dios y con su iglesia. Vamos a orar. Por favor, acompáñeme en oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos razón para vivir, Señor. No permitas que estemos permanentemente inmaduros. Ayúdanos a conectarnos contigo y con tu iglesia, Señor. También te quiero pedir por aquellas personas que pueden hacer un gran trabajo de servir, ayudar a otras personas, que podamos ser expertos en testificar, en invitar a personas, retarlos a comprobar que tú eres el Mesías y poder conectar a ese nuevo bebé, a ese bebé espiritual con tu iglesia y contigo, Señor. No nos permitas dejar bebés abandonados. No nos permitas dejar a esos bebés espirituales a merced de todo lo que está alrededor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias porque tenemos un gran propósito para vivir, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.